¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 30ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Una disculpa, la clase antepasada, bueno, las clases de la semana pasada, sus compañeros de tercero me dijeron que se estaban trabando mucho los videos. Y ya que estuve revisando, me di cuenta que no eran problemas, de todo mi equipo, sino, bueno, sí de mi equipo, específicamente de mi cámara. Ya lo voy a corregir, disculpen. De hecho, desde ahorita ya se van a dar cuenta, me voy a trabar un poco en la imagen, pero en el sonido ya no. Lo que sucede es que ya estoy usando otro micrófono, era por eso por lo que estaba ocurriendo este tipo de problemas. Ahora el problema con esto es que se escucha como un pequeño barrido al final, al final de cada cosa que digo. Disculpen, ya veré cómo lo soluciono, pero por ahora al menos quiero que escuchen, aunque sea con ese sonidito medio molesto, pero al menos me están escuchando ya. Ya creo que es una gran ventaja. Y eso es todo nada más. Espero podamos seguir avanzando con la parte del repaso que vamos a estar viendo estas dos clases que nos quedan para el examen del jueves. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Recuerden que la clase pasada estábamos viendo grupo, periodo y bloque. Grupos son esos grupos o columnas que están en la tabla periódica, que son 18. Estos se dividen en dos grandes grupos, que son el A y el B. Los A son desde el hidrógeno, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flor y helio. Esos son los del grupo A. Y todos los que están en la parte de abajo, por así decirlo, desde el escandio, el titanio, vanadio hasta el zinc, son los del grupo B. ¿Ok? Los periodos, esos sí son, todos técnicamente se encuentran ahí todos los elementos y solamente son 7. Son las filas que se encuentran en el orden horizontal. ¿Vale? Ahora, recuerden el bloque. ¿Qué son los bloques? Los bloques son esas partes de la tabla periódica donde los elementos se organizan dependiendo su configuración electrónica. Específicamente, ¿cuál es el último orbital que tiene? Recuerden el bloque S es porque terminan en el orbital S, D, orbital D y así sucesivamente. Esos son los bloques, tan sencillo. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente parte. Ok, ahora vamos a ver las propiedades periódicas. ¿Qué quedamos que eran las propiedades periódicas? Son esas propiedades que también nos da la tabla periódica. Por eso tiene el nombre. Realmente, más que por ese nombre lo tienen, es por el hecho de la utilidad. Lo que ocurre es que, por ejemplo, una de ellas es la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones, y esto forma los enlaces químicos. También tenemos, por ejemplo, la energía de ionización, que es esa energía o fuerza que es necesaria para poder quitar un electrón a un átomo gaseoso. O sea, casi lo similar. Lo que pasa es que estas están muy relacionadas todas entre sí. También se nota, por ejemplo, bueno, aquí es cómo se distribuye la energía de ionización. Entre más esté del lado donde está el periodo 7 es menor energía de ionización, y conforme aumentes más hacia la otra dirección, como si fuera una hipotenusa, como si fuera un triángulo rectángulo, aumenta más la energía de ionización. Tenemos, por ejemplo, la afinidad electrónica, que también es muy, muy similar a la electronegatividad y a la energía de ionización, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es cuando un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental quita o coge un electrón para formar un anión. Recuerden que un anión es un átomo, un anión es un ión, es un átomo el cual ha ganado electrones. Al ganar electrones adquiere una carga negativa, por eso es un anión. ¿Vale? Y si se dan cuenta, pues es prácticamente lo que hemos mencionado de las partes anteriores. Por ejemplo, fíjense esto, al respecto de la afinidad electrónica, es muy similar, pero es al contrario. Fíjense quién tiene más afinidad electrónica. Los que tienen son los elementos hacia abajo. Está casi al contrario del anterior, si se dan cuenta, de la energía de ionización. Ok, radio y volumen atómico. Radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes, o sea, dos átomos juntos, es la mitad de la distancia entre esos dos núcleos atómicos. Y el volumen atómico, pues es el volumen que ocupa un mol de un átomo de un elemento considerado, tan sencillo. Y se utiliza con esta fórmula, que es volumen atómico es igual a la masa atómica entre la... ¿Vale? Tenemos aquí varios cálculos de volumen atómico y eso era todo de esta parte. La siguiente parte, que es de enlace químico, sí duramos mucho más en estarla resolviendo porque tomen en consideración que teníamos mucho más cosas
que ver por el hecho de cómo usar la tabla de electronegatividad, que ahora sí ya vamos a empezar a ver ejercicios. Lo demás que llevamos como 5 minutos, pues es pura teoría, nada más con que la lean, ni siquiera tienen que esforzarse mucho, nada más con que la lean, la escriban o leer sus mismos apuntes que tal vez hicieron, tal vez no, si no, nada más vuelvan a ver el video. Pero el enlace químico, lo que les intentaba explicar es que el enlace químico se encuentran en la naturaleza de forma muy común, inclusive en nosotros. Nosotros estamos formados o estamos hechos de esta forma gracias a, a las formaciones de enlace químico con carbono. Fíjense, por ejemplo, aquí les ponía el ejemplo la hematita, que es SF2O3, ¿ok? Ahora, les explicaba que eso sí es importante. ¿Qué es lo que les voy a preguntar? Esa parte de atrás, más o menos, pero es porque son ejemplos. Realmente lo que a mí me interesa es que recuerden qué es un enlace químico. Un enlace químico es esa fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto. Eso es lo que sí me interesa. ¿Ok? Fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto. ¿Ok? Y para esto tienen que aprender la ley del octeto, de cómo es que se lleva a cabo la ley del octeto utilizando la estructura de Lewis. Entonces, en términos simples, tienen que recordar estas cosas importantes. Una, enlace químico. Dos, la ley del octeto. Y a su vez, en la ley del octeto viene en conjunto con la estructura de Lewis. ¿Sale? Ahora, para poder llevar a cabo este tipo de situaciones, nosotros recuerden que nosotros les estaba enseñando cómo deben de calcular qué tipo de enlaces son. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita yo lo voy a ver todo en conjunto en ejemplo, pero en este caso, digamos, el enlace iónico es ese enlace cuando uno de los átomos que es muy electronegativo le quita electrones al menos electronegativo. Y aquí es donde les puse una caricaturita y les puse esta tarea, por ejemplo. En la tarea les decía que el cloro y el litio, qué tipo de enlace químico tenían. Vamos a ver con un ejemplo cómo es que debe de quedar esta parte. Lo que yo quería que ustedes tomaran en cuenta cuando estamos hablando al respecto de un enlace químico es que, por ejemplo, se van a combinar dos compuestos. De tarea yo les dejé en esa vez, les dije, calcúlenme o díganme qué tipo de enlace tiene el cloro con el litio. ¿Ok? Para poder saber qué tipo de enlace químico tiene, que sería con lo de la ley del octeto, qué tipo de enlace químico tiene, la estructura de Lewis, primero tienen que saber cuál es su diferencia de electronegatividad. Para esto es la tabla que les había dejado anteriormente. ¿Cómo sería esto? Calculamos con las diferencias de electronegatividad. Me paso acá. Voy a hacer aquí esto en grande. Y aquí vamos a mostrarles la tabla de electronegatividad. El cloro tiene 3 y el litio 1. Ok. El cloro tiene 3 menos el litio que tiene 1. Eso es igual a 2. ¿Ok? Significa que, o deben de recordar que cuando es una cantidad mayor o igual a 1,7, se dice que es un enlace iónico. Entonces es un enlace iónico. Ahora, nosotros tenemos que demostrarlo con la ley del octeto. Para esto necesitamos sacar su estructura de Lewis. Entonces, recuerden que esto es como práctica del examen. La estructura de Lewis sería el cloro. El cloro les recuerdo que es el 17. Aquí ya me pasé. 3P5. Aquí son 10, 12, 17. Y el litio, deben de recordar que el litio es el 3. Entonces sería 1S2, 2S1. ¿Sí? Ahora, para poder determinar su estructura de Lewis ocupamos su capa de valencia, que es lo que él también les había mencionado anteriormente. Aquí, miren. Para la ley del octeto, nosotros tenemos que sacar su capa de valencia. Aquí en esta parte, capa de valencia. ¿Cuál sería la capa de valencia del cloro? Recuerden, últimos orbitales S y P.
Tienen que estar en este orden, primero la S y luego la P. Significa que este tiene 7 electrones y este tiene un electrón, ¿vale? Este es su capa de valencia, en el caso del litio. Ahora, ya terminamos esta parte, ya sabemos cuál es su capa de valencia. Ahora, yo lo quiero representar con la estructura de Lewis. Para representar con la estructura de Lewis el cloro, digamos que sería primero el litio y a un ladito el cloro. Así. Ahora, como ya sabemos que es un enlace iónico, ¿qué pasa en los enlaces iónicos? El enlace iónico lo que hace es que el átomo que es muy fuerte, en este caso es el cloro, le va a quitar este electrón y lo va a pasar a su estructura. ¿Ok? Entonces va a pasar esto así de este lado. Sería el litio ya perdiendo su electrón, pero, ah caray, aquí me faltó la L, tienen razón. Así. Si se dan cuenta que ya lo estoy combinando es porque ya se está llevando a cabo el enlace químico, significa que aquí es donde está. Y listo. Eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración cuando tenemos que estar haciendo este tipo de ejercicios, que es qué tipo de enlace químico tienen y cómo es que se forma. Es lo que ustedes deben de tomar en consideración. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora, ya sabemos cómo se hace un enlace iónico. Ahora vamos a ver qué es un enlace covalente. Un enlace covalente es aquel que se comparten los electrones. Cuando ellos se están combinando los electrones, estos electrones técnicamente se están compartiendo. Ahora, esta también es importante mencionar que para que sea un enlace covalente, tiene que haber una diferencia de electronegatividad menor a 1.7. ¿Por qué? Porque ya les dije anteriormente, si es 1.7 para arriba, es iónico. Entonces tiene que ser, digamos, 1.69 máximo y ahora sí para abajo. Y ahí tenemos dos tipos de enlace covalente, que es covalente polar y covalente no polar. Cuando la diferencia es menor de 1.7 pero no es cero, es covalente polar. Si la diferencia es cero únicamente entre elementos iguales, es covalente no polar. ¿Vale? Aquí les puse un ejemplo, digamos el enlace entre el oxígeno. El oxígeno deben de recordar, bueno, vamos, ¿qué les parece si lo hacemos esta vez al revés? ¿A qué me refiero? Voy a utilizar la tabla, en este caso aquí ya les dejé esta parte, voy a regresarme a la tabla de electronegatividad. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Quiero que ustedes se den cuenta de cuál es la cantidad de electronegatividad que tiene cada uno de los elementos. Digamos que únicamente voy a combinar dos elementos. ¿Ok? De hecho, lo voy a hacer aquí abajito para que ustedes vean. A ver hasta dónde llega esta tabla. Más abajo todavía. Ahí está perfecto. Fíjense, voy a tomar dos elementos y esos dos elementos los voy a combinar, se pueda o no. Digamos que sí se puede por ahorita. Nada más para que ustedes vean que es un enlace covalente, ¿vale? Digamos en este caso yo quiero combinar uno que es muy pequeño, digamos el boro. Ajá. El boro tiene dos nada más. En este caso voy a usar el boro. ¿Ok? Y el boro lo voy a combinar con otro elemento, digamos uno que también no esté muy grande. El sodio. Tiene el sodio. ¿Mm? Ahora, deben de recordar que para esto tú tienes que tener tu diferencia de electronegatividad. Recuerden esos valores, cuáles estoy escogiendo. El boro que tiene 2 y el sodio 0.9. ¿Ok? Entonces sería 2 menos 0.9. ¿Cuánto nos da? Pues 1.1. Ok. Entonces, ¿qué tipo de enlace químico tenemos aquí? Tenemos un enlace covalente polar. ¿Vale? Tomen en consideración quién estoy usando. Dos elementos, y estos dos elementos, por su diferencia de electronegatividad, deben de recordar que es un enlace covalente polar. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, agarro, como en el ejemplo que les estoy poniendo ahorita, y tomo, déjenme ver, a ver, sí. Y yo tomo, por ejemplo, aquí en el oxígeno 2, ay Dios, oxígeno 2, o sea, dos oxígenos. ¿Qué tipo de enlace sería? Por el simple hecho de que ya sabes qué es el oxígeno y te das cuenta arriba que el oxígeno tiene 3.5, entonces sería
3.5 menos 3.5. Diferencia de electronegatividad, 3.5 menos 3.5. Y nos da un enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. ¿Vale? Cuando estamos usando únicamente elementos del mismo tipo. Sería un enlace covalente no polar. ¿Vale? Generalmente se presenta en moléculas diatómicas, o sea, moléculas que siempre van en conjunto. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, por ejemplo, el cloro, son elementos los cuales generalmente, bueno, casi el cloro no, pero sí el oxígeno y el hidrógeno sí, ¿vale? Y listo. Eso es lo que yo les voy a dar en el examen. Dime qué tipo de enlace tienen esta combinación de elementos. Aquí todavía no vamos a hacer la representación específicamente con la estructura de Lewis. ¿Qué es lo que sigue? Pero igual es para que identifiquen una cosa de la otra. ¿Vale? Vamos a ver. Muy bien, continuando. Digamos ahora pasamos a geometría molecular. Deben de recordar que la geometría molecular es ese orden que tienen los orbitales atómicos y que, bueno, específicamente los átomos que forman una molécula. Por eso dice disposición tridimensional de los átomos que forman una molécula, o sea, cómo están acomodados, tan simple. Y esto se forma mediante, los que se forman mediante un enlace covalente tienen geometría molecular característica que depende de varias cosas, que son el tipo de átomo, electronegatividad, enlaces formados y pares de electrones no enlazantes. Por eso, generalmente cuando nosotros hacemos una geometría molecular es de una molécula, ¿cómo decirlo? Pues hacemos de una molécula que tenga enlaces covalentes, como les había mencionado en la clase como tal. Ahora, para poder hacer esa estructura, esa formación, yo les había explicado que se hace con la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, a ver, RPECV. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que hay átomos, o bueno, todas las moléculas, por el hecho de que tienen características negativas en su última capa de valencia, obviamente como es, digamos, hay un átomo aquí, otro átomo acá, y ambos tienen características negativas en su capa de valencia, pues obviamente se están repeliendo, por eso quedan separadas. Como les expliqué en el caso del amoníaco. La molécula está ahí, esta es la estructura de Lewis, los dos bolitas que parecen un infinito son dos electrones no enlazantes. Significa que no se combinaron con nadie. Y en la siguiente, que le dicen geometría de dominios, lo que intentan explicar es que el nitrógeno queda en el centro y los hidrógenos quedan abajo, pero ¿por qué arriba no? Lo que pasa es que arriba hay un par de electrones no enlazantes que es como si hubiera otro átomo ahí. ¿Por qué? Porque esos electrones repelen a la capa de valencia, por así decirlo, de los electrones de los otros átomos que están alrededor. Por eso en la geometría molecular queda como una arañita, tres patitas. Igualmente aquí, miren, eso es lo que intenta explicar. Por eso el nitrógeno en la parte de arriba pone como esa bola roja, indicando que es un par de electrones que no se están enlazando con absolutamente nadie. ¿Ok? Creo que en este no estaría mal que les hiciera un ejemplo para que pueda demostrarlo, un ejemplo diferente a lo que hemos visto. Vamos a ver. Muy bien, fíjense. Digamos otro ejemplo. Digamos el SF6. ¿Ok? ¿Por qué el SF6? Estamos combinando el azufre con 6 átomos de flúor. ¿Ok? ¿Cómo sería esta molécula? Esta molécula sería muy interesante por el hecho de que el flúor queda en el centro, pero a este flúor se le tienen que, a este flúor, a este azufre se le tienen que combinar 2, 4, 6, 6 moléculas de flúor. Obviamente, como ustedes se imaginan, pues no puedes combinar más átomos de azufre, o sea, no puedes dejar un flúor en el centro, un azufre a un lado y un flúor se conecta al azufre y unos no, o sea, no tiene sentido. Si se dan cuenta, tiene que ser el azufre en el centro. Ahora, ¿qué tipo de enlace químico tiene? Recuerden que para esto ocupamos nuestra diferencia de electronegatividad para saber que se está combinando, o en este caso el enlace químico se está llevando a cabo entre el flúor con el azufre. Muchas veces, pero sigue siendo flúor con azufre. Para esto ocupamos nuestra tabla de electronegatividad. Vamos a sacarla. Aquí está. Flúor con azufre. Recuerden que el flúor es el que más tiene 4, pero el
azufre tiene 2.5. ¿Ok? Vamos a hacer pequeño esto y regresamos. Sería 4, bueno, ya lo dejé ese con dolor, menos 2.5. ¿Cuánto nos da? Pues nos da 1.5. ¿Ok? Significa que es un qué. Vamos a poner de otro color. Es un enlace covalente polar. Por lo tanto, digamos que este enlace covalente polar yo lo puedo representar con la estructura de Lewis y con la geometría molecular. Para la estructura de Lewis sería muy sencillo. Recuerden que el azufre en este caso es el 16, 1s2, 2s2, 2p6 y el flúor, el 9. ¿Mm? La capa de valencia de este es 6. La capa de valencia de este, 7. ¿Vale? Ahora, dado el hecho, pues simplemente lo represento con su estructura de Lewis. Sería voy a hacerlo aquí abajito. El azufre tiene 6. 2 y 4 son, esto es un 12, 6. Entonces yo lo puedo poner como, ponerlo con X, así, son 6. Y el flúor tiene 7, pero recuerden que son 6 flúor. Por lo tanto, lo voy a poner con negro el flúor, bolitas. Vamos a poner aquí aquí hay una bolita de este flúor. Y si se dan cuenta, aquí lo que estoy representando es que ya se llevó a cabo el enlace químico. Y pongo otra bolita, este flúor, sería, y ahí está. Esperen, creo que ahora sí. ¿Sí? Significa que se están. Sí, vamos a ver acá. Aquí, dado el hecho, 2 4 7 ahí está, 2 4 7 es esta. Dado el hecho de que está teniendo una mayor cantidad de electrones, en este caso, si se dan cuenta, por eso que me queda ahí medio amontonado. Pero, ya ahorita que vean, cuando ya se combina adecuadamente con la estructura bien hecha, ahí está, la estructura bien hecha de la otra forma, van a ver que es mucho más fácil de representar. O sea, me refiero cuando tú lo representas con la estructura de la geometría molecular. Va a ser mucho más fácil, espero, porque así queda bien amontonadísimo. Pero a pesar de lo amontonado, aún así está bien. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley del octeto. Fíjense, el azufre debe de tener 8. 2, 4, 2. El azufre debe de tener 8. Pero en este sentido lo debe de hacer diferente. ¿A qué me refiero? Fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ok? Significa que se está pasando. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Tenemos que buscar el acomodo adecuado para esto. Deben de recordar que en ocasiones, por ejemplo, en este caso, como el azufre tiene más átomos, entonces tenemos que acomodarlo de otra forma. ¿Cómo se puede acomodar de otra forma? Bien sencillo. Recuerden que es como un rompecabezas muy curioso. ¿Cómo debería de quedar? Lo que podemos hacer sería en este caso, ahí yo lo dejé en el centro, simplemente para explicar cómo es que se llevaría a cabo el enlace químico. Pero en realidad podemos buscar otra forma de que dé la ley del octeto. Ahí viene el chiste de estas estructuras. Por eso es que a veces se confunden. ¿Por qué? Porque realmente tienes que buscar la forma de que te dé la ley del octeto. Yo simplemente les dije que tienen que representarlo de esta forma para que sea más fácil, pero no siempre da como resultado. Si se dan cuenta en este caso, si lo dejamos de esa forma, no podría dar nuestro resultado. Así que lo más probable que sea en esto es que tenga, las puse X, ¿sí? Y así. Es mucho más probable que sea como les había dicho en un inicio. Dado el hecho de que tenemos el azufre de esta forma,
es más probable que se combine con un flúor y este flúor esté completando aquí su ley del octeto, ¿vale? De esta forma, 2 4 6 8. Este lado, flúor, 2 4 6 8. ¿Sí ven? Luego, ¿qué ocurre? Fíjense. Y yo, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Voy a durar toda la vida explicándoles y no quiero complicar la existencia. Mejor voy a representarles cómo debe de quedar este compuesto en geometría molecular, que es para lo que vinimos hoy. El azufre queda en el centro y los flúor, al revés, los flúor se dividen alrededor del mismo, pero fíjense bien curioso cómo lo hacen. Digamos que tuviera estas dos estructuras, como si estuviera arriba y abajo, y alrededor de tenemos los otros flúor, como si fuera imagínense una pirámide alrededor, ¿vale? Y algo así. De hecho, me falta una F acá, y esta no parece una. Bueno, de hecho, si ustedes buscan en internet esta estructura, van a ver que lo representan con los triangulitos que les había mencionado en la clase pasada. Lo que sucede es que esos triangulitos lo que nos indican es hacia qué, si tienen profundidad las moléculas, es por se le dice isomería, es estereoquímica, es por el hecho de hacia dónde se están dirigiendo las moléculas, en qué parte tridimensional se encuentran los átomos. ¿Ok? Pero pues, en ese caso no lo vamos a ver en este parcial, ni siquiera en este semestre. Eso ya se los voy a dejar cuando veamos en tercer año, si es que alcanzamos a ver esta parte, porque sí es importante mencionarlo, ¿vale? Y ya, eso es cuando hablamos de geometría molecular, bien sencillo. Algo muy interesante con esta molécula, que sí cabe destacar, es el hecho de por qué es que los átomos están tomando este tipo de estructura, porque en la estructura de Lewis tiene 12. Lo que ocurre es que esta molécula se representa de esta forma. Realmente es muy interesante. La molécula se representa de esta forma por el hecho de que los electrones están formando un enlace covalente coordinado, por eso, ¿vale? Y listo. Vamos a, vamos a dejarla hasta aquí para esta clase. Y la siguiente, que sería para mañana, va a ser la última para repasar del examen, ¿vale? Espero alcanzar a repasar respecto de todos los ejercicios que tenemos. Ok, espero que estén muy bien. Ya cualquier cosa ahí me mandan mensaje y disculpen ahí por el audio. Espero ya poderlo mejorar con un mejor micrófono. Y espero que estén muy bien. Nos vemos mañana.